Buenas tardes, soy Hilario Martínez, estudiante de la licenciatura de Emergencias Médicas de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Hoy voy a estarle hablando sobre un tema que muy poco se habla, pero es súper importante, que son las urgencias geriátricas. La población geriátrica. ¿Qué es la población geriátrica? Son consideradas aquellas personas que mayores de 65 años. Gran parte de esta población vive de forma independiente, incluso permanece activa y continúa participando sobre la fuerza laboral y en sus trabajos. La prevalencia de muchas enfermedades y discapacidades aumenta en la población de mayor edad. Es importante entender que algunos de los cambios que ocurren dentro con el envejecimiento son responsables de lo que es la presentación, o sea, fuera o en el exterior de las personas mayores. Lo que revelan las apariencias. Pues aquí nosotros al evaluar a una persona de cualquier edad, independientemente, pues, pero más lo vamos a observar en las personas mayores, es en el interior y en el exterior, o sea, cambios internos y externos, pues. En cuanto a los cambios internos o dentro de la persona, pues vamos a observar o a saber que hay disminución de lo que son las fibras de colágeno y de la elastina de la piel. También va a haber una disminución del número de melanocitos, o sea, el número de células que producen lo que es el pigmento. También va a haber una alteración o pérdida de lo que es el calcio en los huesos, va a haber un desgaste y alteraciones en las articulaciones. Pues también va a haber una disminución de la masa muscular y va a haber una pérdida de neuronas del sistema nervioso central. En cuanto a los cambios en el exterior o fuera de la persona, pues que nosotros vamos a observar a primera vista, pues es la piel va a estar más delgada y arrugada, pues, el cabello va a estar canoso, la postura encorvada y algunas deformidades en las articulaciones. Va a haber también una disminución de la fuerza y reflejos musculares, también la disminución de lo que es la sensibilidad y algunos procesos cognitivos más lentos. Y por ende van a tener movimientos más lentos y respuestas a reflejos también lentas. Los efectos del envejecimiento e implicaciones para la evaluación y la toma de decisiones. Pues nosotros aquí en cuanto al sistema cardiovascular también vamos a ver unos cambios relacionados con la edad, resultados y la evaluación y la toma de decisiones. Pues. Eh, en cuanto a los cambios, pues va a haber una degeneración de las células y de las válvulas del músculo. También va a haber como resultado esto reduce lo que es el volumen sistólico del gasto cardíaco. Esto va a causar lo que es la hipotensión ortotática y disminución de la perfusión cerebral. En cuanto a la evaluación y toma de decisiones, pues el paciente se va a quejar de mareos, debilidad o al cambiar de posición de sentado a estar de pie, se aumenta el riesgo de la insuficiencia cardíaca y también nosotros debemos evaluar lo que son los ruidos pulmonares y verificar si hay alguna presencia de edema. Pues. En cuanto a los cambios de degeneración del sistema de conducción, como resultado vamos a tener lo que son las arritmias y también una disminución de lo que es la frecuencia cardíaca. En la evaluación, pues el ritmo cardíaco puede ser irregular o puede ser muy rápido o a veces también lento. En cuanto a los cambios en el engrosamiento o el estrechamiento de las arterias coronarias y sistémicas, pues va a haber una disminución del flujo de sangre oxigenada a los tejidos. Esto nos da como indicación un mayor riesgo de infarto, de accidentes cerebrovasculares y también lo que se le conoce como aneurisma aórtico. En cuanto a la evaluación, pues determinar si el estado mental de los pacientes pues, se debe a un problema neurológico, pues es un cambio repentino de la persona. Y pues es posible que también podamos observar que la persona esté en un ataque cardíaco o infarto, pues también una presencia del dolor precordial o de pecho. En cuanto al sistema respiratorio, pues va a haber algunos cambios como disminución de la elasticidad de los pulmones, la disminución del volumen pulmonar. Y esto va a tener como resultado una disminución de la capacidad para aumentar la entrada de oxígeno cuando sea necesario y va a haber un mayor riesgo de neumonía. Y en cuanto a la evaluación, pues vamos a tener que verificar el oxígeno del paciente y administrar el oxígeno cuando sea necesario. Pues también va a haber cambios como tos disminuida y reflejos nauseosos. Esto va a causar un mayor riesgo de aspiración. Y en cuanto a la atención, al cuidado, pues tenemos que prestar atención a las capacidades mm, para tragar del paciente, tenemos que succionar las secreciones si es necesario, pues, y si el paciente puede no toser incluso con neumonía o otras infecciones respiratorias.
En el sistema digestivo, pues vamos a tener algunos cambios como el envejecimiento de lo que es y disminución del movimiento del tracto intestinal. Va a haber una dificultad para masticar y tragar, disminución de la absorción de alimentos. Como resultado de esto, vamos a tener un mayor riesgo de estreñimiento, obstrucción intestinal, pérdida de peso y desnutrición. En cuanto a la evaluación, pues tenemos que mantener un alto índice de sospecha por obstrucción intestinal, incluso con quejas mínimas de dolor abdominal e estreñimiento e hinchazón. En cuanto a los cambios en el revestimiento gastrointestinal, va a haber un mayor riesgo de cáncer, una relajación de esfínter. Esto da como resultado un mayor riesgo de hemorragia gastrointestinal, reflujo gastroesofágico, acidez estomacal e incontinencia fecal. Es relevante que en algunas atenciones nosotros vayamos y pues tenemos que preguntar si hay sangre con heces, evaluarla y pues preguntar también si hay heces negras, vómitos con sangre. En cuanto al sistema musculoesquelético, pues vamos a tener algunos cambios como disminución de la masa muscular y la fuerza. Esto va a tener como resultado una debilidad y vamos a tener que los pacientes son más propensos a caídas, son incapaces de levantarse, disminución de lo que es la movilidad y no pueden ser capaces de cuidarse entre sí. Y también pues vamos a evaluar lo que son las lesiones por caída e inmovilidad y la inmovilidad puede provocar úlceras por decúbito y mayor riesgo de embolia pulmonar. Entonces, en cambio, en cuanto a los cambios por disminución de la masa y la fuerza ósea, especialmente en las mujeres, pues vamos a tener que se van a presentar más fracturas, pueden ocurrir con una fuerza mínima y a veces con poco dolor. Pues en cuanto a la evaluación, tratar a los pacientes con delicadeza y evaluar fracturas. En el sistema nervioso, pues vamos a tener un mayor riesgo de demencia. Los pacientes pueden ser propensos a lesionarse, a desviarse a lo que se aprovechen de ellos, y estos pacientes tienden a descuidarse de sí mismos. Y pues en el cuidado, pues vamos a evaluar cuidadosamente el grado de orientación del paciente, que esté atento, a los signos de negligencia y de abuso, porque muchas veces se ve esto de que abusan de los familiares. Y pues en cuanto a mayor riesgo de depresión y trastornos del sueño, pues en los adultos se ve bastante como resultado de esto de que pueden tener intentos de suicidio, descuido de sí mismos, los ancianos pueden tener mucho lo que es el trastorno del sueño y también se debe a algunos abusos físicos de estas personas. Y pues en cuanto a la evaluación, no descartar sobredosis de medicamentos, porque también puede pasar, u otro tipo de autolesiones en las personas mayores. En cuanto a la comunicación con personas mayores, esto se vuelve un poco complicado muchas veces. La mayoría de los pacientes mayores tienen impedimentos que interfieren con la comunicación, por ejemplo, los cambios en la audición, en la visión, la memoria, los efectos de un ACV o derrame cerebral, o la demencia también. Muchas veces se dificulta la capacidad de la persona mayor para entenderlo o que ella también nos entienda. Y la causa más común de demencia en los ancianos es la enfermedad de Alzheimer. No debemos asumir que la confusión en su paciente anciano, normal o en resultado de un deterioro mental a largo plazo, a menos que alguien conozca al paciente y pueda confirmar que se trata de una condición crónica del paciente. A menos, si no es así, pues no debemos de asumir que es algo normal. La evaluación primaria, recordemos que lo primero sería evaluar la escena. En la escena, pues nosotros siempre tenemos que levantar un alto índice de sospecha de lo que es alrededor donde se encuentra el paciente, si es en una casa o en algún lugar específico, pues tenemos que evaluar si se trata de alguna sobredosis de algún medicamento o alguna intoxicación y demás, o si ha intentado contra su vida. Pues nosotros vamos a tener lo que es una impresión general. Vamos a observar el entorno de la escena del paciente y nos vamos a preguntar cuál es el nivel de la angustia del paciente, si está inclinado hacia adelante con las rodillas sin aliento, si está acostado en una cama, si está inconsciente, si está respirando, si está con la boca abierta o si está con alguna dificultad, pues y si está sentado sobre una silla, pues sin alguna dificultad, nosotros todo esto lo vamos a evaluar. Y pues vamos a evaluar lo que es el estado mental, pues esto puede ser bastante desafiante porque algunas personas mayores tienen un estado mental normal como parte de su condición
de referencia y puede estar alterado muchas veces. Si hay miembros de la familia y cuidadores disponibles, pues es importante preguntar sobre el estado del paciente, pues en un inicio, si es un inicio reciente o repentino de la confusión del estado mental, pues considerar si es una afección médica subyacente, grave, o si es otro tipo de demencia. En cuanto a la evaluación de la vía aérea, pues también la vía aérea en los pacientes adultos, pues es muy similar a la evaluación de las vías respiratorias en un paciente normal, en pacientes jóvenes, pues con dos excepciones de que en los pacientes mayores, pues puede ser difícil extender la cabeza y flexionar por problemas de articulaciones, de cambios artríticos en los huesos del cuello. Lo mejor que puede hacer es no tratar de forzar la cabeza, sino traccionar en un caso de que se tenga que abrir la vía aérea, pues traccionar lo que es la mandíbula hacia adelante para despejar la vía aérea, pues y no tratar de forzar lo que son las articulaciones del cuello. Y pues otra dificultad que se puede encontrar es la prótesis dental. Muchas veces están inseguras y muchas veces, si en este caso, si están inseguras, pues debemos quitar. Pero si están seguras, pues lo más probable es que no las quitemos y pues podemos seguir evaluando al paciente porque se pueden transformar en una obstrucción de la vía aérea. Y la evaluación de la respiración, pues los pacientes mayores tienen un mayor riesgo de obstrucción de las vías aéreas o respiratorias por cuerpo extraño. En dos principales factores son los trozos de comida a veces mal masticados y las dentaduras postizas, como dije anteriormente, la prótesis dental muchas veces se convierte en una obstrucción de la vía aérea. En cuanto a la evaluación de la circulación, pues vamos a encontrar un pulso radial en un paciente mayor. No suele ser diferente a un paciente normal. Sin embargo, lo que podemos notar nosotros es que muchas veces el pulso es irregular, a veces pues vamos a encontrar el pulso normal, en algunas veces va a tener un tipo de regularidad, pero esto puede ser algunas veces muy indicativo de que puede haber una arritmia o un ritmo cardíaco anormal en personas mayores. En cuanto a la evaluación secundaria, cuando nosotros vamos a lo que es la historia clínica del paciente, debemos asegurarnos de hablar despacio y con claridad, colocarse donde el paciente nos pueda ver fácilmente y esté respondiendo a las preguntas con lentitud. Y si la evaluación principal no revela ninguna amenaza inmediata para la vida, darle un tiempo al paciente y pues, luego volver a preguntarle y siempre comprender y no apresurarlo. En cuanto al examen físico, se debe realizar un examen físico en una persona mayor y debemos tener en cuenta lo que es la dignidad del paciente. Muchas veces explicarle lo que le vamos a hacer y lo que es muchas personas mayores tienen un umbral alto del dolor. Esto quiere decir que que si una persona tiene una extremidad que obviamente está fracturada, puede muchas veces causar pocas molestias. O en otros pacientes pues tienen un umbral muy bajo, pues con un mínimo, una mínima lesión, pues ya sienten un dolor bastante alto. En cuanto a las enfermedades y lesiones más comunes en los pacientes mayores, pues tenemos lo que es la dificultad para respirar, dolor de pecho, estado mental alterado, dolor abdominal y sangrado gastrointestinal, mareos, debilidad y malestar, depresión y suicidio, y muchas veces lo que es bastante común, pues caídas, abuso y muchas veces por negligencia de ancianos. Pues, obviamente los que cuidan muchas veces maltratan a los ancianos, pues y todo esto va a influir también. Y nosotros, pues al trasladarlo, debemos siempre hablar con el paciente, demostrarle confianza, hablar con él durante el traslado y pues tratar de sacarle la mayor cantidad de datos. Y eso puede ser terapéutico para el paciente y también para esclarecedor para nosotros también, sobre todo si se trata de una manera respetuosa y empática con el paciente. Muchas gracias, espero que les haya gustado mi tema.